o este día del Señor, la semana 70 de Daniel. Recuerden que estamos nosotros estudiando lo que sería la segunda parte de esta semana 70, los 3 años y medio posteriores, que se conocen también como la Gran Tribulación. Algunos conocen a esta semana como la semana 70, otros le llaman la tribulación, que está dividida en 2 partes, por cierto, y otros simplemente le llaman el día del Señor. Vamos a ir aquí al mapa que estamos utilizando como referencia. Una vez más, aquí en esta computadora, por alguna razón no me sale a colores. Bueno, supongo que sí, es pirateo, supongo, ¿no? Por eso es que no sale a colores. En otras sí sale a colores. Muy bien, aquí estamos nosotros. Si sigue al cursor, por favor. Sí, si presta usted atención al cursor, sí estamos ahí, sí. Sí, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? A ver, esperen un ratito, sí, un ratito. Tengo que hacerlo de nuevo. Ya. Ok. Entonces decía que aquí está este mapa, la semana 70 de Daniel, y estamos nosotros en esta segunda parte de la semana 70, ¿sí? Llamada también como la Gran Tribulación. Y recuerden que Jesús dijo que esta tribulación iba a ser más grande que cualquier otra tribulación. Dentro de este tiempo que se conoce también como la ira del anticristo, 3 años y medio, hemos hablado de los 144,000 sellados, hemos hablado de la marca de la bestia, que si bien es cierto en español es el 666, pero no necesariamente es así en otros idiomas. Así que si usted piensa que en verdad va a haber un 666 en la frente a la manera nuestra, posiblemente esté equivocado. Entonces luego tenemos las 2 bestias. Sí, ya también hemos hablado de ello. Y en esta tarde vamos a hablar un poco respecto a los 2 testigos de que nos habla el capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 12 de Apocalipsis. Y hay aquí bastante para hablar de esto. Sin embargo, es difícil entender a quién exactamente se están refiriendo en este pasaje. Podemos dar opiniones. Sin duda que usted habrá escuchado hablar de posibles testigos, pero en fin, vamos nosotros más a dedicarnos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Capítulo número 11 de Apocalipsis, ¿sí? Que menciona: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Cuando rápidamente en la Biblia se habla de de medir, muchos lo asemejan con la acción de proteger, ¿no? O en su defecto se refiere o puede referirse a la protección y el cuidado de Dios. Entonces, aquí se está hablando, cierto, de medir el templo, pero posiblemente tenga más referencia también a lo que es la santa ciudad, ¿no? Jerusalén. Recuerden nuevamente y tratemos de ubicarnos. Claro, leyendo el primer versículo de este capítulo no nos ubicamos en cuanto al tiempo, pero vamos a tratar de ubicarnos en él, ¿sí?
Luego dice en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán, dice aquí, la ciudad santa 42 meses. O sea, van a pisotear, van a maltratar y todo eso. ¿Y cuándo es que eso va a ocurrir? Ahí sí ya nos podemos ubicar. Acá, mire usted en estos 3 años y medio segundos, porque los 3 años y medio primero todo va a ser armonía, ¿no? Todos van a hablar políticamente correcto. ¿Sí? O sea, nadie va a pisar los talones a nadie acá, en estos 3 primeros años y medio. Si me dejo entender, todo va a ser paz, una falsa paz, por cierto, pero todo va a ser paz. Mientras que aquí ya se está hablando de que esa paz se rompe y que habla de, ¿no? Ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad o la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto en años es 42 meses? Alguien que haga números rápidamente. 42 meses. ¿Cuántos años son? Tres años y medio. Cierto, entonces ya estamos, decía, ¿no? Estamos hablando de aquí de esta segunda parte de la semana 70, ¿sí? Porque habla de hollar, esto es pisotear. También cuando en el versículo 2, ¿no? Se dice, pero el patio que está fuera del templo, era un patio que se llamaba casualmente el patio de los gentiles, o sea, gentiles podían entrar hasta ese patio en el templo, más adentro ya no podían. ¿Ok? Eso era lo que la ley enseñaba, la ley decía y la gente también practicaba. Y dice, no lo midas, esa parte sí no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Se acuerda usted cuando el primer sueño de Nabucodonosor? ¿Sí? Y que ese sueño habla pues de las potencias mundiales. Casualmente también eso tiene parte que ver con lo que estamos leyendo acá, que luego eso va a ser derrotado por la roca. ¿Se acuerdan? La roca que iba a derrotar o a hacer que esa estatua, ¿no? Se desvanezca. Entonces, a esto se está hablando que aquí en estos 3 años y medio, sí, el poder mundial, obviamente en este caso guiado por el anticristo, va a hacerse muy fuerte, ¿ok? Por 42 meses, que estamos hablando son 3 años y medio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sobre todo lo que más deseo es que nos ubiquemos en el tiempo. Sí, esto es los 3 años y medio, que sería la segunda parte de la semana 70, la gran tribulación o la ira del anticristo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quisiera agregar algo? Ok. Pastor. Sí, hermano. Una preguntita. Claro. En el versículo 2, ¿por qué dice ha sido entregado a los gentiles? Al poder mundial de los gentiles, a diferencia de lo que sería la adoración conforme al pueblo de Dios. Sí me dejo entender. Simplemente el paganismo, no el poder mundial sería. O sea, lo que está en contra de Dios. A eso es a lo que se refiere. Ya, pastor, gracias. Okay. ¿Algo más o alguien más? Ok. Versículo número 3. Pastor, antes que pase el versículo 3. Sí. La ira del anticristo
perdón, a la ira del anticristo solamente serán entregados el pueblo judío, creyentes y no creyentes. No. A ver, de hecho que la mirada, por así decirlo, directa es a ellos, creyentes del pueblo judío, no, porque si un judío tiene la marca del 666, va a estar bien, para esa ocasión o para los intereses del anticristo va a estar bien, ¿no? Pero si es un judío que se da cuenta que no, esto no es de Dios, no, sino más bien se arrepiente a Dios aceptando a Jesús como el Salvador, entonces sí la mirada va a estar hacia ellos. ¿Okay? Que posiblemente sea un buen número también, porque entienda, hoy por hoy el pueblo judío está engañado, ¿no? Pero que en ese entonces se van a dar cuenta cuán engañados estuvieron. No todos, pero posiblemente sí un buen número. Por lo menos se habla de 144,000 sellados que van a salir de esa gran tribulación, ¿no? Ahí tendría relación, pastor, disculpe, ahí tendría relación con los textos que habíamos leído anteriormente cuando estábamos en los inicios, que hablaba de la dama, que de sus descendientes eran... Correcto, ¿sí? Correcto. Sin embargo, también entiéndase, y lo hemos mencionado esto, de que creyentes también van a ser perseguidos, porque esto no solamente va a ser en la Tierra Santa, aunque allí quizás va a centrarse más la atención, pero se dice que va a ser en todo lugar. A nivel mundial, porque dice que... Correcto, correcto. Entonces estamos hablando ya de creyentes que no necesariamente sean judíos, ¿no? Las iglesias del Señor, entiendas. Sí, las iglesias del Señor. Ok. ¿Algo más, hermanos? ¿Sí está más claro esto, hermana Margarita? Sí, pastor, gracias. Ok, no hay de qué. Y dice, daré a mis 2 testigos, ¿sí?, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Muy bien, ahora, números. No vaya a ir al libro de números en la Biblia, sino vamos a hacer números ahorita, ¿sí? ¿Cuántos años o cuántos meses equivalen 1260 días? Fácil. Hasta Eduardito la hace esta en su calculadora. Este número entre 365. 3 años y medio. 3 años y medio. Solo una contadora podía ayudarnos con esto y la hermana Cintia lo hizo. Gracias, hermana Cintia. Ciertamente, o sea que estamos hablando del mismo periodo, ¿verdad? Sí, nos damos cuenta, o sea, estamos hablando acá del mismo periodo, ¿no? Donde dice, a los gentiles se les va a dar, ¿no?, la santa ciudad o el patio de los gentiles por 42 meses. Y los 2 testigos, ¿cuánto tiempo van a estar allí atestiguando o predicando? Bueno, igual, ¿no?, a los 3 años y medio, que en este caso lo llama los 1260 días. Ahora, les hago la pregunta, ¿sí? ¿Por qué razón en el versículo 2 se habla de 42 meses? ¿Y por qué razón en el versículo 3 se habla de 1260 días? ¿Alguna respuesta? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? De premio un pasaje
y di vuelta a Europa. No, a Brasil, a Brasil. Hermana Sandra. ¿Alguien? Ok, esa es tarea, ¿sí? Honestamente yo no lo sé. No piensen que lo sé, sino simplemente se me ocurrió hacerles esta pregunta como tarea. Debe haber alguna razón, no creo que simplemente el escritor, ¿no? Juan, que claro, esto es revelación, no creo que simplemente por hacer uso de un mayor vocabulario se le dijo a uno 42 y al otro en días. Pienso que debe haber alguna razón. Puede ser el hecho también de que si usted se da cuenta, los 1260 días son 3 años y medio exactos, hermana Cintia, o Pastor, cercanos. ¿Perdón? 3.45 salía. Correcto, 3.40, posiblemente eso, porque también recuerden que el Señor dijo, ¿no? Que si no se acortaban los días, todo el mundo iba a fallecer. Posiblemente por ello, no lo sé, para ser honesto. Debe haber alguna razón, pero como lo dije a un comienzo, para el estudio de hoy se necesita de una mente muy sabia, ¿sí? Y espiritual, definitivamente, lo cual no califico para ni lo uno ni lo otro. Preste atención al hecho de que al final del versículo 3 se habla de vestidos de silicio. ¿Qué significa el vestido, el silicio? ¿Qué es lo que significaba en tiempos bíblicos cuando alguien se cubría, ¿no? de silicio? ¿Alguien se acuerda de ello? ¿Alguien? ¿Aflicción, pastor? ¿Perdón? ¿Por aflicción? Aflicción o en situaciones afligidas, ¿no? Ajá. Claro que sí. Sí, en situaciones difíciles, claro que sí. ¿Ok? Lo cual tiene sentido porque estamos hablando de 3 años y medio que no van a ser fáciles, ¿no? Y van a ser los testigos allí, no solo en ese lugar, diría yo, pero aquí se está hablando obviamente y directamente de ese lugar. Dice en el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, van a tener estos testigos una protección sobrenatural, ¿correcto? Van a tener la capacidad de hacer que fuego salga de su boca con el propósito de defenderse, ¿correcto? O sea, no es con el propósito de hacer daño, esto es en una manera equívoca, sino simplemente de protegerse, defenderse con el propósito de hacer la labor que ellos tienen encomendada hacer. Estamos claros acá. Okay. También dice en el versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder. Cuando se habla de profecía, dicho sea de paso, no necesariamente piensen que van a hablar de cosas por suceder en el futuro, sino en tiempos del Nuevo Testamento, esta palabra también se utiliza aún simplemente para aclarar lo ya enseñado. ¿Sí? En este caso, al pueblo judío y aún a otros, ¿no? A enseñar que Jesús es el Mesías, por ejemplo. ¿Ok? Entonces dice que van a tener este poder, y lo mismo a la mitad del versículo 6, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda
plaga cuantas veces quiera. Muy bien, ahora vamos a hablar de quién son los posibles candidatos para ser estos testigos. ¿Alguno de ustedes tiene candidatos para estos testigos del Apocalipsis? Posibles testigos. O así no sean sus candidatos, quizás simplemente usted ha escuchado de posibles candidatos a ser Que dicen que puede ser Moisés o Elías. ok. Ajá. ¿Sabes por qué razón es que se dice ello, hermana Carmen Eva? Me parece que Moisés, por lo que acá menciona el tipo de las plagas, ¿no? Y Elías porque no experimentó el Caso de Elías, siguiendo con su pensamiento respecto a Moisés, porque Elías hizo que se detenga también la lluvia. ¿Se acuerdan? Así, y también hizo que regrese, ¿no? Bueno, con oración y obviamente guiado por Dios. Y lo mismo de Moisés, como decía la hermana, hizo que las aguas se conviertan en sangre, ¿no? En el río Nilo o en las aguas del río Nilo, para ser más específicos. Entonces, son candidatos. El tema con esto es que por lo general se usa más la lógica que la hermenéutica, o sea, la interpretación. Si me dejo entender. O sea, suena lógico que estas personas sean. ¿Alguien más en cuanto a candidatos para ser estos posibles testigos? ¿Alguien más? ¿Alguien más con candidatos? Aparte de Elías y a Moisés. ¿Alguien más sabe de otros candidatos? Dicho sea de paso, también Elías y Moisés estuvieron en el monte de la transfiguración, ¿correcto? ¿Es así? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? En Marcos, alguien que dé lectura a Marcos capítulo 9, versículo 4, por favor. En voz alta, claro está. Marcos 9, 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ok, esto es en el monte de la transfiguración, ¿no? Donde Jesús dice que se transformó y los discípulos que estuvieron con él, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, el círculo más cercano, lo fue amado, glorificado, que posiblemente fue una posible preview, ¿no? De lo que iba a ser Jesús después de la resurrección. Entonces, cierto, se menciona ahí que estaban Elías y Moisés. Ahora, la razón por la cual estaba Elías y Moisés exactamente no se sabe. Si esta es razón suficiente para considerarlos como los dos testigos, repito, más pienso yo que se usa de lógica. Yo creo que en este monte de la transfiguración, Elías quizás más representaba a los profetas, mientras que Moisés a la ley. Y recuerde que Jesús siempre hablaba de
la ley y los profetas. ¿Sí se acuerda usted de ello? Sí, pero simplemente es un pensar, ya que aquí estamos hablando de cumplimiento de todo ello, ¿no? O sea, con Jesús se cumple todo eso. Así que más honestamente me parece que la cosa iba por ahí en el monte de la transfiguración. Si eso era razón suficiente para pensar que los dos testigos aquí en Apocalipsis son ellos dos, también como que me suena más repito, lógica o adivinanza, ¿sí? No necesariamente a interpretación o hermenéutica, ¿sí? Decía alguien más con algún otro pensar o parecer, o candidatos. Pastor, no tengo candidatos. ¿Alguien más? ¿Sí? Yo. No, o sea, me estoy perdiendo un poco. Si Moisés y Elías fuesen estos dos testigos, ¿eso quiere decir que resucitan? O sea, resucitan. Ese es uno de los problemas, ¿no? Ese es uno de los problemas. Por lo menos de Elías se entiende que no murió como nosotros, pero sin embargo entiéndase que si fue con el Señor tuvo que haber sido cambiado, transformado, ¿sí? Porque nadie puede heredar, ¿cómo es lo que dice Hebreos? No es Hebreos, perdón. O sea, a ver, básicamente carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ¿no? Así que tuvo que haber sido transformado, de hecho, Elías, en alguna forma, en alguna manera. No pudo entrar, o sea, lo que voy es, no pudo entrar a la muerte o al paraíso, en todo caso, ahora, ¿no? Con cuerpo y sangre. ¿Sí me dejo entender? Entonces, simplemente no se pudo, ¿no? Casualmente, pero repito, son candidatos que usted va a leer por allí. Otros dos también, Elías está en ambas posiciones, en realidad, en ambas posibilidades, tanto en la que se dice Elías y Moisés, o también, y esto también tiene que ver con algo que dijo Carmen Eva, Elías y Enoc. ¿Se han escuchado ello? ¿Por qué razón? Y si te acuerdas, Carmen Eva, que dijiste, porque no falleció Elías y Enoc tampoco, ¿no? Entonces, algunos dicen, como ellos no fallecieron, entonces posiblemente ellos sean los dos candidatos, ¿no? O los dos testigos. Pero igual, el hecho de que no hayan fallecido, según lo que nosotros sabemos, o sea, ellos no pudieron haber entrado al paraíso, ¿sí? Con carne y sangre. Simplemente no se puede. Entonces tendrían que resucitar, ¿no? Porque no creo que ellos estén apartados pues del lugar de donde están las personas que han fallecido. ¿Sí? Camila, ¿sigues perdida? No, pero tengo otra pregunta. Ok. Que sí, sí o sí tienen que ser personas del pasado. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Vamos viendo. Porque recuerden que también hay mucho lenguaje figurado acá en el Apocalipsis que es difícil de comprender. Vamos a dar en lo mínimo de caer en ello, sin embargo, no podemos evitarlo tampoco, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, yo tengo una preguntita. Sí, hermana. Cuando acá hay en el versículo 4 dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros. Ya. Cuando expresa candelero, también es como el Apocalipsis 1:20. Yo honestamente prefiero creer que sí, porque eso sí sería una más correcta interpretación, o sea, más hermenéutica. ¿Sí? Pero si les parece bien, en todo caso ya podemos entrar en ello. ¿Sí?
De igual va a ser difícil, siguen siendo simplemente candidatos. Aquí no estamos hablando de autoridades, ¿sí? Sobre el tema. Pero yo honestamente, no le digan a nadie porque me van a expulsar del cristianismo, ¿sí? Por lo que voy a decir. Creo que se refiere a la Iglesia y al Espíritu Santo. Sí, y creo que por ahí va más la intriga de Carmen Eva. Carmen Eva, ¿por qué nos metes en problemas acá? Me estás metiendo en dificultades a mí. ¿Sí? Pastor, otra cosita. Estos dos testigos, por así decir, van a ser los únicos que en este periodo de la gran tribulación, por así decir, van a predicar. Sí, pero a la vez también, pero a la vez entiéndase que también estos dos testigos hoy por hoy son los únicos que siguen predicando en el caso que fuesen la Iglesia y el Espíritu Santo. Si me dejo entender, o sea, lo que básicamente estoy atreviéndome a decir es que si es que los testigos son la Iglesia y el Espíritu Santo, la Iglesia todavía va a estar acá en la gran tribulación. Sí, y claro, no estamos hablando de un individuo o dos individuos, estamos hablando de, claro, el Espíritu Santo es una persona, estamos hablando de iglesias, de todos los creyentes, ¿no? Pero, insisto, hay muchas cosas aquí en telejuicio, por eso les decía, van a hacer que me expulsen a mí, porque estamos hablando de cosas que por lo general no se escucha sino más, ¿no? Por lo general lo que se escucha es, bueno, el rapto va a ser antes de la semana 70, así que la iglesia no va a estar en la semana 70. Y lo que estoy diciendo es que posiblemente sí, porque recuerden, si vamos a lo que menciona Carmen Eve en el capítulo número 1, ¿no? Capítulo 1 de Apocalipsis, habla y dice, ¿no? En el versículo 12, ¿no? Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿no? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Luego habla y dice descripción de él, ¿no? Más adelante, en el versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, que pienso se refieren a mensajeros, a pastores acá, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí? Entonces, por lo menos aquí en el Apocalipsis se hace referencia de qué es candeleros, ¿correcto? Sí, por lo menos se hace referencia. Si es que a esto es a lo que se refiere en el capítulo 11, con toda autoridad no sabría decirles, pero honestamente pienso que merece la atención también nuestra. O sea, que no, lo otro, o sea, lo de Moisés, lo de Elías, suena como hasta algo lógico, repito, pero no hay interpretación, ¿no? Mientras que cuando hablamos aquí de los candeleros, ya estamos interpretando, y creo que estamos interpretando dentro del mismo contexto, que es el contexto, pues, bíblico. Ahora, en Zacarías, vamos a ir a Zacarías y regresar acá a Apocalipsis. Vamos a ir a Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Eso sí es un problema para nosotros. En el Antiguo Testamento, sí. A ver, aquí está Zacarías. Antes de Malaquías. Ya, gracias. Ahí está, cierto. En el capítulo número 4,
Sí, y claro, Zacarías también habla de profecías tocante a lo que es el retorno de la cautividad, pero a la vez también con implicación a los últimos días. Dice, volvió el ángel que hablaba, estoy en el capítulo 4 nuevamente, versículo 1, que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Ahí el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, continúa usted. O sea, lo que voy es que del olivo se sacaba el aceite que se usaban en las lámparas, ¿no? En los candelabros, perdón. Vamos regresando aquí a Apocalipsis. Y el olivo siempre ha representado, perdón, el aceite siempre ha representado al Espíritu Santo. Si me estoy dejando entender. Bueno, no siempre, en muchos aspectos, perdón, debí decir. Porque hay que tener cuidado de decir siempre o nunca. Al menos eso es lo que nos enseñó Naomi respecto a la comunicación. ¿Verdad, Naomi? Así es. Ok, así que vamos a hacer bíblica la palabra de Naomi nosotros. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que, repito, estamos hablando de posibilidades, pero si es que se refiere a la Iglesia y el Espíritu Santo, estamos yendo contra muchos de los razonamientos y pensamientos de grandes eruditos que piensan pues que la iglesia no va a estar, ¿no? Para este tiempo, porque el rapto, según ellos, es antes de toda esta semana 70. Así que tener cuidado con todo esto también. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Nuevamente, alguien que quiera pelearme a través de las pantallas. Vamos para acá. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar en cuanto a esto? Sí, pastor, cuando dice, o sea, pensando lo que usted está diciendo, cuando dice la iglesia, ¿se refiere a las iglesias o a los creyentes? O... Correcto. Sí, correcto. Sí, a todos los creyentes y las iglesias que van a seguir, ¿no? Operando, si en el caso de que lo sea, ¿no? Algunas en ese mismo lugar, o quizás también entiéndose que en razón a lo acontecido, pienso que también va a existir una especie de avivamiento, así, espiritual, salud, y que reavivamiento espiritual y que muchos creyentes quizás van a peregrinar hacia esa parte del mundo. Quizás lo ideal sería correrse de esa parte del mundo, pero pienso que muchos creyentes van a peregrinar hacia esos lugares. ¿Ok? Pastor. Sí, hermana. Estos dos testigos básicamente van a estar ¿en dónde centrados? En el pueblo de Israel, porque cuando dice en el versículo 2 que ya no en el patio porque están los gentiles, o sea, se van a centrar, sí. por así decir, al pueblo de Israel. Se va a centrar ahí. Sin embargo, no quiere decir que el resto del mundo va a quedar abandonado, porque recuerden, ¿sí? O sea, la única forma en que la gente puede ser o entender que es pecador, ¿cómo lo puede hacer?
el Espíritu Santo, Por el ¿verdad? Espíritu Santo. Y la iglesia, ¿no? Siendo el instrumento. Entonces, en otras partes del mundo también lo va a haber, sino que muchas de las cosas que se están diciendo en Apocalipsis se centran en Jerusalén, ¿no? En la ciudad santa. O en Israel también en general, pero aquí está hablando de la ciudad santa. Pero sí, o sea, se va a centrar ahí, pero no quiere decir que el resto del mundo va a quedar descuidado, ¿no? O sea, también van a haber testimonio de la iglesia y el Espíritu Santo en otros lugares. Por eso decía que da la impresión de que con todo esto va a existir también una especie de avivamiento espiritual donde muchos creyentes van a peregrinar hacia la ciudad santa. Así que entonces Dios los va a usar allá. Sin embargo, van a haber muchos que se van a quedar en sus lugares de origen también, ¿no? Iglesias en sus lugares de origen. Así que sí pienso que se refiere a todo, pero o sea, recuerden que la dirección del anticristo va a estar en esa zona. Sí. Ok, ¿algo más? Pastor. Sí. Cuando acá dice que en el versículo 6, ¿ya? Por así decir, se podría entender, sí. Se podría entender como que cuando dice que el agua se va a convertir en sangre y las plagas, o sea, que va a haber como una opción de acontecimientos sobrenaturales. Correcto. Que ya lo ha demostrado también el Espíritu Santo en lo que a mí se refiere en la primera parte de la iglesia. No a este punto, porque en la primera parte de la iglesia la idea era edificar a la iglesia, sí, con los dones espirituales, a eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Más en ese entonces no va a ser necesariamente con el propósito de edificar a la iglesia, sino de proteger a la iglesia. ¿Sí me dejo no con el propósito ni siquiera de convencer, sino proteger a la iglesia. No, o sea, me refiero aquí a los eventos sobrenaturales. O sea, la palabra siempre es lo que va a seguir edificando y a la vez siendo el mensaje, ¿no? Lo que decía es, en el pasado no tenían el mensaje, pero en esta ocasión lo sobrenatural no va a ser con el propósito de que tengan un mensaje nuevo ni nada de ello, sino con el propósito, lo sobrenatural va a ser con el propósito de protegerse o de defenderse. Okay, pero el mensaje va a seguir siendo el mismo. Sí. Ok, así que por eso decía, ¿no? Que si bien es cierto, suena como que wow, pero en alguna forma ya el Espíritu Santo ha demostrado que sí podía hacerlo con su iglesia o a través de su iglesia en el pasado. Circunstancias distintas, obviamente, pero igual sobrenatural también, ¿no? Sobrenatural. Qué bonito sería, por ejemplo, si es que hoy pudiésemos hablar un idioma que nunca hemos hablado, ¿no? Y simplemente de la noche a la mañana, listo, lo hablamos. Bueno, eso sería sobrenatural. ¿Sí? Así que eso es lo que pasó con la iglesia y el Espíritu Santo en el pasado. Entonces, algo sobrenatural también va a pasar más adelante, pero circunstancias distintas, ¿no? A eso es a lo que quiero apuntar. ¿Alguien más? Ok. Aquí viene lo difícil, ¿sí? De todo lo que estamos hablando de los testigos. Nos es más fácil a nosotros. Vamos leyendo el versículo 7, ¿sí? Sí, a partir del versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Sí? Y sabemos que el Señor ya lo ha dicho, ¿sí? Estos van a ser momentos muy difíciles y que ciertamente no ha existido tribulación como esta. No va a existir tribulación como esta. Lo que en todo caso nos haría pensar que muchos creyentes van a fallecer. Y sí,
es lo cierto, porque recuerdan también el quinto sello, ¿no? El quinto sello, sí, en la parte, a ver, en otras palabras, los versículos en Apocalipsis 6 del 9 al 11, alguien que le dé lectura, por favor, en voz alta, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Si lo encuentra, dele lectura nomás, por favor. 9 del 6 al 11. Oh, perdón, 6 del 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, entonces se habla ciertamente de muchos mártires allí, ¿sí? Posiblemente tenga que ver con lo que estamos viendo aquí en el capítulo número 11 también. Entonces decía en el capítulo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, así, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, perdón, donde también nuestro Señor fue crucificado. Recuerden, estamos hablando de Jerusalén acá. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas, ¿sí?, habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, hasta acá. Es más fácil pensar que se trata de 2 personas, ¿no? Por las cosas que se están diciendo. O sea, sería más fácil pensar que se tratan de 2 personas. Y sobre todo cuando se habla de profetas, ¿no? Pero recuerden, cuando se habla de profetas, aquí en el Nuevo Testamento, profecías no tienen que ver con personas que hablan sobre hechos que van a venir, sino la explicación de la palabra de Dios, o sea, básicamente la predicación de la palabra de Dios. Luego dice en el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayeron gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. A ver, ¿dónde es que se van a ver? Cuando, a ver, ayúdenme acá. En el rapto. ¿Sí? En el rapto. ¿Dónde es que se va a encontrar Jesús con su iglesia? En las nubes declara la palabra. En las nubes, ¿verdad? En fin, ya los puse en problemas ya ustedes. Esa es mi labor, ponerlos en problemas a ustedes y hacer que ustedes comiencen a tratar de interpretar y de todo ello. En lo que a mí respecta, yo me lavo las manos. Si ustedes me acusan de que yo he dicho esto, simplemente no voy a decir que no he sido. Ay, pero ya me están grabando acá. Ay, ya me saltaste, Camila. Bueno, vamos terminando con esto. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Ay, se me quedaron calladitos. Da miedo cuando se quedan callados. ¿Alguna pregunta? ¿Algo a agregar? Lo cierto es lo siguiente, ¿sí? Que pensar que nosotros lo sabemos todo, no, no, ojalá que nunca lleguemos a ello. Hay algunas personas que lamentablemente sí piensan que ya lo saben todo. Pero en lo que a mí se refiere, no.
Es más, yo lo que estoy diciendo, no estoy diciéndome sintiéndome seguro, ¿no? Diciendo, no, sí, hermanos, es así. No, posible, ¿sí? Desde ahí a pensar que lo sabemos ya, todo, no, si el Señor ha dicho que esto está sellado, ¿no? O sea, es complicado saber esto. Pero eso sí, lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer buenos usos de las herramientas de hermenéutica, que sería la interpretación. Tenga cuidado, ¿sí? Tenga cuidado con ello. Ya hemos hablado, hemos dicho, ¿no? Que el siervo de Dios pues debe ser muy cuidadoso con la forma como usa e interpreta las palabras de Dios. Lamentablemente, muchos de nosotros hablamos más de lo que debemos, creemos que sabemos más de lo que en realidad ignoramos, ¿sí? Así que, en otras palabras, no pensemos que somos autoridad en el tema, simplemente seamos estudiantes de la palabra de Dios. ¿Ok? Si no hay preguntas, no hay nada más que agregar, pasaríamos a peticiones de oración. ¿Alguna pregunta, algo más que agregar? ¿Alguno de ustedes, si me permite hacer la pregunta, piensa que lo que hemos conversado hoy día está definitivamente muy distinto a lo que quizás usted pensaba eran las cosas? ¿Alguno de ustedes? Segunda pregunta, ¿están allí? Bueno, que el Señor nos guíe y nos ayude. Preparémonos en Él para lo que venga. Y la mejor manera de prepararse en Él para lo que venga es que tratemos de ser fieles a Él hoy, ¿no? Debemos de ser fieles a Él hoy. De lo contrario, así digamos, no, que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Quizás eso sea solo palabras, ¿no? Peticiones en oración, hermanos.